Impuls és una entitat que va néixer amb la voluntat de fomentar projectes de foment de la participació i del desenvolupament comunitari. La Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia surge precisamente ahora, hace 25 años, estamos celebrando nuestro 25º aniversario. Hem desenvolupat moltes activitats i molts projectes en col·laboració amb altres entitats. Bueno, a ver, nosotros estamos siempre como entidad en constante búsqueda de nuevas iniciativas, de propuestas novedosas. El projecte Els Jocs de la Memòria és un projecte orientat per a persones majors, però també obert a la participació de xiquets, de joves. Pues hace escritura creativa, juegos de mesa, de ajedrez y varias actividades, juegos antiguos, que se participa con gente joven. Pensant en totes les persones, des dels xiquets fins als més majors, perquè al cap i a la fi tots convivim i formem part de la societat. Además de importante es que lo necesito esa compañía y esa unión que tenemos y intercambiamos muchas ideas entre unos y otros. Y les gusta mucho saber nuestra juventud y nuestra niñez, que no fue como la de ellos. Sí que se puede aportar a gente más joven, igual que la gente joven puede aportar a los mayores, porque hay un intercambio intergeneracional que a todos nos ayuda. Entonces, bueno, estamos en los últimos años trabajando muy en la línea de trabajo en red, es decir, trabajo con otras asociaciones que nos podemos generar simbiosis que al final benefician a ambas entidades. Lo presentamos a través de una entidad como es Impuls, que está coordinando el proyecto. És un projecte que el que busca és oferir activitats d'oci i temps lliure que fomenten la convivència i les relacions entre les persones majors i entre altres generacions. Yo creo que el objetivo en definitiva es hacer algo en común de lo que se puedan beneficiar diferentes colectivos. De cara al futur, a mi m'agradaria que Impuls podrà continuar desenvolupant tots aquests projectes que fomenten la participació de les persones, perquè crec que d'aquesta manera podrem construir una societat més justa, més igualitaria. A ver, el trabajo de las asociaciones es fundamental en la historia, yo creo que de los últimos años de nuestro país. Es verdad que nunca hemos tenido una arraigada cultura del asociacionismo, pero también es cierto que en los últimos años hay colectivos muy potentes que hacen que esto vaya cambiando. No es menos cierto que a nivel individual todavía hay personas que piensan que las asociaciones están para ayudar a uno mismo desde la individualidad, y yo creo que eso hay que corregirlo todavía, que hay que pensar desde un enfoque mucho más colectivo. Creo que se ha conseguido mucho, pero creo que hay mucho trabajo a nivel de asociacionismo todavía por delante para cambiar muchas mentalidades.